Bueno, nosotros desde que entramos en el Congreso, me acuerdo que además estaba yo de portavoz y Manuel Mariscal, la primera comparecencia que hubo del Ministerio de Agricultura fue en el 2019, fue sobre el tema de los incendios. Ya hablábamos de todos los temas que se están hablando ahora, ya en el 2019. Pero la realidad es que, como bien dice Íñigo, el 1 de junio el Gobierno de España había dicho que íbamos a tener una flota muy importante a nivel de helicópteros, de hidroaviones, 14 hidroaviones. Hace 2 meses y pico los presentó. Es que hace 2 meses y pico los presentó ahí con una parafernalia. Sí, efectivamente, Bueno. el 1 de junio y efectivamente, como habéis dicho, solo hay 6 operativos Canadiar y luego los chinos que había dicho que son helicópteros que iban a utilizar también para el tema de la extinción, tampoco están, ¿no? Independientemente de lo que luego hablemos de los conflictos que hay también a nivel competencial, porque realmente a partir del 2003 sobre todo, bueno, en la Constitución española, pues las competencias son de las comunidades autónomas y realmente el Estado nacional, realmente pues tiene una serie de labores de coordinación. La UME se creó después del brutal incendio de Guadalajara en el 2005, cuando murieron 11 personas de un retén, porque precisamente yo creo que se dieron cuenta del vacío que había para organizar y coordinar desde el punto de vista nacional este tipo de incendios. Es decir, pero la ley que llevó a cabo, la ley de montes que llevó a cabo Aznar, que ya consolidó la cesión de competencias a las comunidades autónomas, hemos visto que eso tampoco está funcionando, ¿no? Y aquí hay una cuestión de tirar balones fuera, más luego todo lo que hablaremos luego de las normativas estas ecofanáticas, que también están haciendo imposible la gestión del monte, la despoblación brutal. En el 60 vivía el 46% de los españoles en el medio rural, ahora mismo solo el 16%. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que el 87, según las estadísticas del propio Ministerio de Transición Ecológica, en los últimos 10 años el 87% de los incendios han sido causa humana. Sí. Es decir, cuando ellos hablan de esto, del cambio climático, en un momento dado para eludir su responsabilidad, las propias estadísticas del Ministerio de Transición lo contradicen, ¿no? El 87% es cuestión humana y, o sea, que por rayos, por el cambio climático, solamente un porcentaje pues, de un 4,92%, ¿no? Por lo tanto, es una contradicción. Y luego, por otra parte, todas estas normativas. Evidentemente, si no se limpia el monte, si hay una masa forestal brutal, un combustible que al final hace que prenda ese monte, es absolutamente incontrolable. Por lo tanto, nosotros siempre lo que hemos defendido es la cuestión de la prevención, la cohesión del territorio, crear un ecosistema favorable para el emprendimiento y para que la gente viva en el mundo rural. Lo que he dicho antes, el 46% vivía antes en el mundo rural, ahora mismo solo el 16%. El ecosistema que hay ahora mismo en las zonas rurales, por todas las normativas que has comentado antes, la ley de restauración de la naturaleza, el tema del Pacto Verde, la propia política agraria común ha tenido un cambio de paradigma en el cual pues ahora mismo pues hay que dejar zonas en barbecho para que crezca la biodiversidad. Claro, todo eso son... Si no me equivoco, han sacado la parte forestal, además de la PAC. ¿Perdona? Han sacado la parte forestal, la han sacado de la PAC, que hasta hace relativamente poco estaba incluida. Sí, no, sobre todo además es que, por ejemplo, para el aprovechamiento, por ejemplo, de una hectárea de agricultura, hay un 400 euros, por ejemplo, para pagar para los agricultores, que ya es poco, pero, por ejemplo, para aprovechamiento forestal solo hay 10 euros. Por lo tanto, los montes no son nada rentables. Claro. Entonces, si no hay rentabilidad, si no hacen más que ponerles problemas desde el punto de vista administrativo a la gente que vive en las zonas rurales, si los están expulsando, si luego además no hay una coordinación que hablábamos antes desde el punto de vista de las distintas administraciones, porque además se ha encargado el Estado Nacional, que eso es una cosa muy importante, ya no solo en el ámbito de los incendios, las infraestructuras ferroviarias, las infraestructuras de todo tipo, ¿no? Es decir, hemos tenido un apagón a nivel de red eléctrica y por lo tanto, pues al final, en esa descoordinación, pues lo que sufre es el pueblo y la tierra, que es España. Bueno, la clave es, primero, siempre han existido incendios en las zonas rurales, pero aquí ves una cosa clarísima. Cuando él dice, nosotros nos quedamos para defender lo nuestro, la identidad con el territorio, con tu pueblo, con tu familia, con tu gente, es decir, se quedan allí. Y además, ellos que están abandonados, lo que en un momento, o abandonados o tienen una situación complicada, tú lo que esperas sobre todo es que haya un Estado nacional
que vaya a socorrerte, a ayudarte en la labor de defender lo tuyo. Y ese Estado Nacional no existe. O sea, llegan los militares y cogen y te dicen, fuera. Sí, porque fíjate, en lo que era el mundo rural antes era un espacio de libertad, siempre existió, ¿no? Es decir, yo creo que en las ciudades había más control por parte del Estado y en las zonas rurales pues tenían su costumbre, sus normas, su forma de vida, su identidad. Y no se planteaban en un momento dado que tuvieran que pedir una licencia para limpiar el monte de su propia finca, ¿no? Y ahora mismo lo que ha dicho a nivel de ejemplos, que son varios meses para que te den una licencia, que la pides en febrero y te la dan en septiembre, pues fíjate la historia, ¿no? Entonces se han metido ahí y se ha convertido las zonas rurales en un infierno. Las normativas que hay ahora mismo, que vienen de directivas o incluso de desarrollos legislativos que van más allá incluso de las directivas europeas aquí en España, por el gobierno que tenemos, que es un gobierno ecofanático, pues está la ley de restauración de la naturaleza que hemos dicho antes, la estrategia de la granja a la mesa, la directiva marco del agua, que también habla de restaurar los ríos y que no se hagan azudes ni ningún tipo de embalse y tal, porque el río tiene que correr, el tema de la Red Natura 2000, que es el 30% de nuestro territorio natural está afectado por la Red Natura. Por lo tanto, si tu finca o tu explotación está dentro de la Red Natura, la burocracia se multiplica, es peor todavía. Y de los lobbies ecologistas que hay en Bruselas. Bien, y el resultado es un auténtico carajal. Claro, es un infierno, es decir, si ya no hay rentabilidad, si encima están criminalizando a los agricultores y a los ganaderos, están diciendo que los agricultores son los causantes de la sequía, los ganaderos también del cambio climático, los culpables. De hecho, si os dais cuenta, en algunos casos, en algunos incendios que hemos tenido, han pretendido dirigentes socialistas echarle la culpa a los agricultores y a la gente que vive en las zonas rurales, ¿no? Que son los que defienden el territorio con uñas y dientes, como hemos podido ver a este ganadero, y son los que gestionan el patrimonio. Un patrimonio ecológico que lo están gestionando ellos, por lo tanto tendríamos que primarles, tendríamos que ayudarles para que tuvieran un ambiente favorable para tener un futuro en las zonas rurales, no hacerles la vida imposible para expulsarlos, para echarlos, ¿eh? Pero no tenemos leyes, por ejemplo, tan absurdas como el tema del Lespre también, que pone el lobo por delante de las familias ganaderas en el norte de España, o tenemos también la ley de sanidad animal, la normativa del transporte animal, la ley de montes del Partido Popular del 2003, que es la que tenemos actualmente, ya hablaba de que, bueno, lo que habéis hablado antes, de que había que incluir planes de prevención por parte de las comunidades autónomas, pero también los artículos 36 y 37 restringen el aprovechamiento económico, imponen permisos y trámites y se condiciona todo a un plan de ordenación aprobado que en muchos casos no existe. El artículo 36 y 37, pero es que el artículo 67, apartado C, sanciona a quien corte, queme o recoja leña y arbustos sin autorización. Y en el apartado J, claro, limita el pastoreo sin permiso, es decir, lo peor que pueda tener el Estado a nivel de burocracia y de poner trabas a la gente que vive en las zonas rurales ha entrado a saco en el mundo rural. Por lo tanto, si no hay rentabilidad, si hay criminalización de la vida rural y si encima hay una burocracia que no les permite gestionar su patrimonio, que es un patrimonio en beneficio de todos los españoles, porque ¿cuánto se ahorra al Estado la gestión de ese patrimonio de esa gente que vive en las zonas rurales? Que nos alimentan a todos los españoles, agricultores y ganaderos. Bien. O sea, están acabando con la esencia de España. Ha habido un desplome, además, también en la inversión en las políticas de prevención de un 51%. Por lo tanto, se invierte mucho en el tema de la extinción, que luego es imposible extinguir este tipo de fuegos, porque son fuegos ecofanáticos, ¿no? Porque toda esa masa forestal hace que sea muy complicado apagar esos fuegos, pero no se está invirtiendo en la prevención, no se está invirtiendo, y además hay que recuperar, como bien ha dicho Irene, hay que recuperar y darle la vuelta a la situación para cohesionar el territorio, para que la gente vuelva otra vez a las zonas rurales, y eso no lo vas a conseguir con esta legislación absolutamente absurda que hemos visto y ecofanática, sino hay que crear un ambiente pues favorable para que la gente vuelva otra vez a las zonas rurales y que tengan un futuro. Y evidentemente con esta criminalización es imposible. Pero no es una cuestión solamente económica, sino que es una cuestión patriótica. Yo creo que para que España esté cohesionada, para que cohesionemos nuestros territorios, tenemos que cambiar de manera transversal toda esta situación y volver a una reconquista, ¿no?, de las zonas rurales, creando riqueza
y futuro en las zonas rurales, pero es complicado, ¿no? Porque los políticos, como bien dice, como habéis dicho, pues han hecho unas normativas para crear un infierno legislativo y burocrático que se convierte en un infierno real con estos incendios que queman hasta sus casas. Hombre, es verdad que toda la normativa esta de la que hablan la han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, toda la normativa, el Pacto Verde, la Ley de Restauración de la Naturaleza, la Ley 2003, la Ley de Montes, la hizo el señor Aznar. Las normativas y las directivas las votan conjuntamente el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas. Y por lo tanto, pues en eso. Y luego, es verdad que las comunidades autónomas son las responsables, en virtud de la Ley de Montes, en el tema de la prevención, en tener planes de prevención, etcétera. Pero lo que es vergonzoso, legal, lo que es vergonzoso, claro, es toda esta maraña que esté ardiendo España y diga, ahora viene a pedir ayuda al gobierno. No, es que el Estado tiene que funcionar de manera automática y el interés nacional es la argamasa para que toda la Administración General se ponga a funcionar. Que un ministro de España intenta poner como departamentos estanco, por aquí está el gobierno, por aquí está la comunidad autónoma, por aquí está el municipio. Es que España no está funcionando. Y teóricamente aquí tampoco estaría, porque, por ejemplo, Arias Cañete, cuando fue comisario de Cambio Climático, fue el que impulsó todo el tema del Acuerdo de París, como comisario de Cambio Climático, luego se echó atrás de todas las iniciativas que hizo aquí cuando era ministro de Agricultura, y fue el que ha fomentado toda esta normativa ecofanática. El Partido Popular, quien se adhirió a la Agenda 2030, fue el señor Mariano Rajoy. De hecho, Pablo Casado presumía en las redes sociales de todas estas normativas en las que ellos han sido los grandes impulsores, ¿no? El mandato por el clima en el 2024 fue aprobado en el Congreso con el voto de todos los partidos, desde Bildu hasta el Partido Popular. El único que votó en contra fue Vox. La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica la votaron a favor todos. Bueno, el Partido Popular en ese caso se abstuvo, pero el único partido que votó en contra se llama Pero Vox. se abstuvo. Claro, claro, se abstuvo. Y la de residuos también se abstuvo. Bueno, entonces, la tasa de pero basuras, el PP se abstuvo a la Bueno, tasa de basuras. claro, ¿no? Y te estoy diciendo que el Acuerdo de París, que al final vamos a ver, la transposición del Acuerdo de París es el Pacto Verde, es la granja a la mesa, es la normativa de restauración de la naturaleza y eso lo impulsó el Partido Popular. ¿Eso qué ha logrado para los países occidentales y los países europeos? Una reducción de nuestro tejido productivo en un 25% desde 2015, en que se han aplicado todas estas leyes ecofanáticas. Se ha destruido nuestra industria, se ha destruido nuestro sector primario. ¿Quién ha subido? Los países emergentes, los países terceros. Entonces, China ha subido un 25% en tejido productivo a nivel industrial. Por lo tanto, todo este relato globalista, que ahora les viene muy bien en el tema de los incendios, que está basado en un gran negocio, en una gran estafa, para hacernos dependientes de países terceros, que encima son autarquías o son países comunistas, como es el caso de China, como es el caso de Marruecos. Esos países terceros, que son antioccidentales al fin y al cabo, en su propia génesis, están aprovechando todas estas normativas climáticas, porque ¿quién es el mayor emisor de CO2 del mundo? China. ¿Y quién está aumentando todas sus industrias, todo su sector productivo? Mientras nosotros destruyen nuestro tejido productivo con todas estas normativas impulsadas por el bipartidismo global, en el caso de Europa, resulta que encima nosotros echamos a la gente de nuestros montes, legislamos en contra de nuestro pueblo, destruimos nuestro tejido productivo y quemamos nuestro patrimonio ecológico y nuestra propia identidad. Por lo tanto, esto es una falacia que hay que romper, hay que destruir, y por lo tanto, ese es el relato que nosotros estamos defendiendo desde hace mucho tiempo. Desde que entramos a las instituciones lo podemos decir en determinados foros. Lo decimos en el Congreso, lo decimos en la Asamblea de Madrid, lo decimos en Bruselas, pero esa es la clave. Es decir, aquí parece que hay un complot contra las soberanías, la identidad europea, para destruirnos, y el relato climático forma parte fundamental de esa destrucción de nuestro tejido productivo, de nuestra identidad y de nuestras naciones. En junio ya presentamos una relativa a todo el tema de los incendios. Llevamos presentando muchísimas iniciativas, también en relación a todos estos aviones y preguntando preguntas directamente al Gobierno. O sea, tenemos ahora mismo un montón de preguntas y de iniciativas que ya habíamos presentado, ya te digo, en junio. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque llevamos así desde el 2019, ¿no?